pueden poner, se pueden poner las fichas de la bibliografía. Sí, me disculpa la audiencia, estoy, ahora que empezamos a grabar, lo que hice al principio, hace unos minutos, fue dar una introducción de lo que vamos a estar haciendo durante el día de hoy, una recomendación de 3 libros, una ubicación breve de dónde estamos en el curso. Ya hablamos de las experiencias del tronco que es Abraham, hablamos del estado actual de la religión en el mundo, hemos hablado también de algunas ideas donde hay cierta similitud, y la semana pasada recibimos a 2 imanes que compartieron con nosotros una presentación muy buena, de la que tenemos copia y se la vamos a enviar también. Ahora estamos discutiendo la ubicación geográfica, luego vamos a hablar del concepto de Dios en las 3 religiones, vamos a analizar los relatos de la creación en función de ese Dios y también desde una perspectiva de género, y si nos da tiempo, hablar sobre los 2 artículos que les conseguí sobre la importancia de la religión y la oración. Entonces, estábamos hablando acá, este es el mapa, un mapa antiguo de Cercano Oriente, donde comenzaron todas estas historias del antiguo, de lo que se llama el Antiguo Testamento, las Escrituras de Israel, donde se desarrolla y nace el cristianismo. En el caso del cristianismo, pues se desarrolla en lo que era Palestina, que ahora es Israel, y de ahí se expande a toda la cuenca del Asia Menor. En el mar Mediterráneo, pues el cristianismo se expandió por esas regiones. Y el Islam, que se da también en las tierras de Arabia. O sea, todo se da en esta área. Les comentaba yo a los compañeros también, esto sería los nombres antiguos, pero también los nombres actuales. Si a la derecha van a ver a Irán, van a ver a Irak, van a ver a Siria, Jordania, Israel, Líbano y Turquía, más al norte. Y a la izquierda, pues ahí ven la cuenca del mar Mediterráneo. Ahora ya sé dónde queda Nínive. Yo siempre me preguntaba dónde estaba Nínive. Pues ahí está Nínive. Ahí lo pueden ver. Y ahí pues, eso nos recuerda la historia cuando estaba, ¿quién era? Ay, Dios mío, era Abraham. Abraham, que está con los que rogándole a Dios que no destruyera. Se puso pico a pico ahí. A discutir, no discutir, sino sí, a regatear. Claro. Y tuviera 50, y tuviera 40, o perdón el Señor, y tuviera 30. Exactamente. Pues aquí fue que todo comenzó y todavía están aquí dándose esas grandes batallas. Bien. Ahora, quiero ver con ustedes, si tienen comentarios allá virtualmente o acá ustedes, pues pueden hacerlo, pueden interrumpir, no hay problema. Escogí estos 3 textos dentro de muchos otros que pueda haber con el mismo tema y el mismo concepto, que es el concepto de que Dios es el que salva, Dios es el que recompensa, Dios es el que toma en cuenta. Al fin del día, estas religiones están ancladas en la idea de un Dios, contrario a otras, ¿verdad? Pues, que permiten entrar de otros dioses. Joel, en una lectura del Antiguo Testamento de los profetas, es un profeta llamado un profeta menor, no porque es menos importancia con relación a otros, como Isaías o Jeremías o Ezequiel, sino que porque la obra literaria es más pequeña en extensión. Y Joel es citado en Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando Pedro, el discípulo, a los 50 días de la resurrección de Jesús, en la fiesta de la Pascua, en esa fiesta de los 50 días, luego de la Pascua, cuando él se levanta y empiezan a hablar en lengua, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues él cita en su discurso un texto de Joel. La fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, exactamente. Pues dice, y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los libertados, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán aquellos que el Señor ha llamado. Dios es el que salva. Miren lo que dice el Corán sobre el tema parecido. No, voy a leer primero a Romano y el último que voy a leer es el Corán, porque es que hay que verlo en el orden cronológico. Ron, ¿puedes leer el de Romano? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice,
todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok. En ambos textos es salvo el que cree en quién, Señor. en el Señor. Y en el Dios de la Biblia. Vamos a ver, Andrés, ¿puede leer el Corán? Ciertamente, los creyentes, los judíos, los cristianos y los sabeos, y cualquiera de entre aquellos que crea verdaderamente en Alá, te interrumpí, Perdón. y el último día y haga buenas obras, tendrán su recompensa con su Señor y no les sobrecogerá el temor ni se afligirán. ¿Qué nos dice ahí? Otra vez el Señor, Sí. Ajá. tendrán su recompensa con su Señor. Pero fíjese que interesante. Es importante. Ahí entran todos, Sí. judíos, cristianos Y mencionada. y los creyentes que son ellos. Acuérdense lo que decía, el musulmán es el adorador de un solo Dios, ¿verdad? Ahí se expresa claramente en el Corán la sumisión absoluta a la, es la sumisión, es una cuestión de obediencia radical. Y aquí ellos están en el Corán, acuérdense como ellos lo explicaron en la clase pasada. Ellos ven el Corán bien distinto como nosotros vemos la Biblia. Nosotros acá hasta hablamos de que la Biblia tiene errores. Seguro. Y es que tiene que ser, es que no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de traducciones. O sea, hay todavía conceptos en el hebreo y el arameo, en el griego, que no se pueden traducir al español. Y entonces nosotros en ese sentido pues lo tenemos claro, no nos genera mucho estrés, pero el Corán no. El Corán es literalmente lo que Alá le reveló, Sí, le reveló al profeta Mahoma, y él le recitó a un copista, que fueron los que fueron escribiendo. ¿Se acuerdan que él decía que la Sharia, esa revelación se da de tres maneras? ¿Se acuerdan? Que hablaba del Corán, luego los escritos, los comentarios y los dichos, ¿se acuerdan? Lo que la gente dijo de... Pero aquí es interesante que los incluya todo, hasta los sabeos. Ustedes saben, esto no me sirve, por favor, aunque me están grabando. Pero yo he pensado siempre que los magos de Oriente eran sabeos. Pues los sabeos no se conoce muy bien su origen, pero se ubicaron en lo que es Yemen, hoy, al sur de esta parte sur de Arabia Saudita, la península arábiga, gracias. Entonces, eran comerciantes, se mencionan en varias ocasiones en la Biblia, y de las cosas que más comerciaban era el incienso y la mirra. Y ellos seguían los astros. Son monoteístas, pero seguían los astros. Y siempre he tenido esa interrogante. Una pregunta, ¿los sabeos son pertenecientes a una religión específica? Sí, creo, no sé si sabismo o no, es una cultura, un grupo semita, ¿verdad? Como lo son los judíos y los árabes, descendientes de Sem, que Sem es un hijo de Noé, y Abraham es descendiente de Sem, de ahí es que viene el linaje, ¿verdad? De todos estos pueblos. Así que ellos tienen una religión que tiene mucha influencia del judaísmo, y son monoteístas, pero rinden culto a los astros, a la luna, al sol, ese tipo de cosas. Eso lo puedes conseguir todo el día, hoy día se consigue todo bien fácil. Así que ahí siempre hay una influencia. De hecho, hay otras religiones que yo no las he mencionado aquí, como el bahaísmo, que tiene una influencia de las religiones judías y cristianas. También el rastafarianismo, no sé si ustedes lo han escuchado. ¿Saben quién es Bob Marley? Claro. Pues, el Rastafari, y hay mucha influencia del cristianismo, de la santería, ustedes lo saben también. Bueno, pues me parece interesante que ellos reconocen también otras, contraria a la idea que nosotros tenemos de que ellos son más radicales
Pero en términos de religión, puede ser que nosotros seamos mucho más conservadores que ellos en términos de quién se salva y quién no. En términos de nuestro libro sagrado. Eso pues quería. ¿Algún comentario sobre esa parte? Sí, yo quiero hacer un comentario. Me llama la atención en la presentación del sábado pasado, ese punto que usted está trayendo específicamente en la tolerancia. Porque la lección que yo saqué el sábado pasado es que nos estamos confundiendo entre religión y cultura. Y son dos conceptos que hay que tener bien identificados, por separado. Sí. Yo lo mencionaba al principio y yo creo que es tener un curso de religiones comparadas, pienso yo, ustedes me van a corregir, ¿verdad? Cuando me evalúen, es que no se pueden desvincular. Uno tiene que estar consciente de que es decir, ¿por qué hay tantos adeptos, como dijimos en la primera clase, del cristianismo y del islam? Por las conquistas. Y la conquista, el cristianismo es clave en la civilización occidental. Eso lo sabemos nosotros de tiempo. Así que y yo soy de las personas que no tiendo a ver eso de forma negativa. Es que no lo puedo ver ni negativo ni positivo, es lo que es. Y si nosotros tenemos un canon, no hemos tocado el tema de los libros sagrados, eso lo vamos a coger la semana que viene, pero le adelanto esto. Si nosotros tenemos un canon de las escrituras, un canon bíblico, una Biblia, la tenemos, fue gracias a Constantino, que estableció el canon en el año 320 y pico, qué sé yo, eso se cerró entre el 327, 380, por ahí, con los concilios de Nicea y de Calcedonia. Pero eso le dio uniformidad a la religión. Entonces, es importante comprenderlo y eso no le resta valor a ninguna religión. Y la misma humanidad lo demuestra. Cuando se planteó la muerte de la religión, pues no ocurrió porque el ser humano sigue buscando algo, sigue necesitando algo. Y aún el cuerpo físico se beneficia de una noción de lo trascendente. Eso es importante. Entonces, ¿qué nos queda? Pues vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Vamos a respetarnos en lo que creemos. A mí no me gustó para nada no es que no me guste, déjame refrasear. Me llama la atención cómo el Islam ve a Jesús en lo que tiene que ver con ese elemento divino, porque es lo que yo creo. Para ellos es un profeta, pero no es Dios. Si el cristiano es monoteísta, tiene que saber que Jesús y Dios son la misma persona. Eso lo resolvió la Trinidad, en conflicto con el arianismo de la época, que no veía a Jesús de la misma sustancia que el Padre. Todo eso es un diálogo. Pero al fin del día, dice el Corán, que van los creyentes, los judíos, los cristianos y los sabeos. Así que vamos todos juntos. Según yo percibí en la clase pasada, cuando ellos, ¿verdad?, hablaban en términos de la Santísima Trinidad, ellos parecían que pensaban que era un pensamiento politeísta. Es que sí, ellos no creen que es politeísta. Para nosotros buscamos que sea uno, estamos buscando que mayor búsqueda hacia el monoteísmo. Lo dicen los cristianos. Sí. Sí, nosotros nos definimos como monoteístas, ser un Dios en tres personas. Ustedes se acuerdan lo que se recita todos los domingos en la misa, ¿verdad? El credo. Claro. ¿Sí? Creo en un solo Dios. Ustedes se lo saben, de memoria. ¿Puede recitarlo? Cualquier gente de Nicea. El credo Niceo. De todo lo visible y invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esa es la versión de los apóstoles que está hablando, que es la que ha surgido de Concilio 1, Concilio 2, Concilio 3, para intentar un poquito atender las herejías, entonces se fue montando uno más claro. Pero el de los Exactamente. apóstoles que hablaron allí, estando Jesús. Sí, usted tiene todos los sandwichitos que están atrás, todos son suyos hoy. Están debidamente compartidos. Pues vamos a ver. Cuando se trata que ella era San Ignacio, de rendirse, ¿ah? No, ya no hay break. Sí. Mire, El torneo. ahí es, entonces, ¿cómo se le llama a los tres, verdad? Pues, Yahvé, que es en el caso del judaísmo, en el caso del cristianismo, pues nosotros creemos en la Trinidad, y en el caso del Islam, pues Allah. Estoy citando textualmente la presentación de los imágenes que han pasado. Si ven, yo utilizo las consonantes. En el caso de los cristianos, son bien rápidos al momento de nombrar a Dios por su nombre. Decirle Dios, yo conozco personas inclusive que padres que le han puesto a sus hijos el nombre de Jesús, Yahvé, que para un judío eso es algo que eso no puede ocurrir, eso jamás. Es más, yo creo que la tradición católica en algunos países es así. Si alguien, ustedes me corregirán, si alguien, por ejemplo, tiene el nombre de José o de Pedro, pues no sé después el nombre completo, es P y el apellido. No sé si ustedes han visto eso. No sabía, no Pues sabía. eso me lo comentó a mí alguien de Italia. Me lo comentó, de hecho, la rectora me lo estaba mencionando el otro día. Ese aspecto, porque es una reverencia a esa persona sagrada. Es como en eso en el deporte lo vemos cuando retiran un número, como el de Roberto Clemente, que retiraron el 21, el otro, el de Frank Robinson. Los judíos no pueden expresar el nombre de Yahvé. Exacto, por eso es que lo menciono. Están las consonantes, porque no se nombra a Dios, porque uno nombra lo que domina. Así que ellos le ponen, como diríamos, nombres diminutivos, o a veces se mencionan como atributos. Y en la Biblia hay una cantidad de atributos o de menciones de Dios, pero no por su nombre. Ya ven, cuando se destruye el segundo templo de Israel, en la época del templo, en un momento dado, en una fiesta, ahí en el lugar santísimo se nombraba, y ahí esa era la única vez. Y dicen las tradiciones judías que la última vez que se nombró fue antes de la destrucción del segundo templo, que fue en el año 70 de la era común. Así que en el judaísmo Dios es uno y no se puede nombrar uno. Ajá, perdóname. Dime. Félix escribe que no se escucha. ¿A quién no escucha? Pues no especifica, pero dice que no escucha. No sé, Félix, si puedes hablar y decirnos si no es que no escuchas a los compañeros o a quién no escuchas. Y a ver si alguien más tiene el Escríbeselo por si problema. acaso en el chat, para por si acaso Sí. no te está escuchando. Y a ver si alguien más tiene el mismo problema. No es un problema de A lo Félix. mejor nada más. tiene. Félix, ¿podrías expresarlo? A lo mejor está buscando Estoy tratando de no micrófono proyectar. fuera de ambiente. Caso de Es que trabajo, Félix está manejando. Pero puede hablar, puede hablar, Pues entiendo que para que explique qué es lo que no escucha, si es los comentarios de los compañeros o es a mí. O si alguien Más. tiene esa preocupación. Se oye muy bien acá por línea. Jorge dice que se oye bien. Ok, y pregunto, ¿y se escucha también a los compañeros? Sí, se oye los compañeros, especialmente a Nino, se oye bien. Se oye bien. Ah, pues muy bien. Nino, tú eres que me Yo también oigo todo muy bien. Ok, perfecto, pues gracias. Debe ser la verdad que el compañero tiene alguna dificultad en su teléfono o algo así. Sí, no, eso lo sabía. Ok, bueno, pues miren, interesante, Nino hablaba de eso en un momento dado en la primera clase, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se acerca al ser humano. El Dios llama a Abraham y llama a Moisés y llama a los profetas y llama a los jueces antes de la monarquía y llama entonces luego a los reyes y es un Dios que está en relación con su pueblo. Está en relación y camina con su pueblo.
La perspectiva que ustedes puedan tener del Dios del Antiguo Testamento, ¿lo verían como un Dios bondadoso, generoso o un Dios fuerte y guerrero? ¿Cómo ustedes lo verían? Yo lo he dicho en varias reuniones que hemos tenido de la guardia de la ACU, yo hago una distinción por lo menos muy clara entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para mí el Nuevo Testamento es amor y el Viejo Testamento, lo dije en una ocasión, algunos pues reaccionaron, es fuego, rayos y truenos, ¿no? O sea, Sí. yo no que no sé, no que Dios no haga un esfuerzo de llegar al hombre, pero la misericordia que yo percibo en el Nuevo Testamento, yo honestamente no la percibo en el Antiguo Testamento. Pero es que la única manera de poder... Perdóname, escuchamos a Leo y después a Carlos. Primero a Leo y después usted, Carlos. Leo. Tomamos en consideración cómo que surge Israel. Es, saliendo de Egipto, es el paso de un pueblo convertirse en una nación unida bajo un solo caudillo. De hecho, yo me he enfrentado a una cosa curiosa que me puso a pensar. Y me preguntaron los otros días de Moisés como figura histórica. ¿Existió de verdad? Moisés es una figura creada por escribieron el Viejo Testamento con las cualidades de diferentes líderes del pueblo judío para crear todo bajo una sola unidad. Y la verdad que yo no lo pude contestar. Bueno, para mí, yo prefiero pensar que existió históricamente. De hecho, los otros días había un programa por televisión buscando donde murió, que enterraron a Moisés, ¿no? O sea, nunca lo van a encontrar. No nos conviene tampoco a nadie que lo encuentre. Pero eso es un punto bien interesante que me puso a pensar. Y tienen varios argumentos sobre eso. Sí. Hay diferentes opiniones sobre ese tema. Yo lo he escuchado en varias ocasiones, he leído también sobre eso. Yo me sostengo en la tradición, pero sí se ve. Algo que es cierto es que con Moisés se constituye, los 10 mandamientos constituyen la nación, el nacimiento de un pueblo. Yo lo veo de esa manera y fue algo que aprendí con un profesor que tuve en el seminario evangélico, el doctor Juan Beck, un psicólogo y sacerdote católico. Y Juan Beck nos enseñó a ver que con ese momento en el que se desarrollan los mandamientos, ahí es que nace el pueblo. Esa es la ley civil de ese pueblo. Y es un Dios que camina. Habría que mirar el código de Hammurabi y qué relación pues, puede tener el código de Hammurabi también con la producción de la Torá, de esos primeros 5 libros o del libro de Génesis también. Carlos. Sí, a mí me llama la atención que Dios en el Antiguo Testamento se ha manifestado de diferentes formas, a veces como un Dios castigador, como un diluvio, ¿verdad? Como un Dios que mata a todos los egipcios para que el pueblo de Israel salga a su libertad. Pero sin embargo, cuando Moisés habla con Dios en Nínive, donde va describiendo, y si fueran 2 y si fuera 1, lo va describiendo como un Dios misericordioso, que a pesar de que tiene el poder, sin embargo, puede perdonar a una ciudad completa si hay un poquito nada más de gente, ¿verdad? que son justos. Y entonces, después, claro, cuando transicionamos al Nuevo Testamento, pues ya Jesús lo describe como un padre amoroso. Sí. Y él sí tiene conocimiento. Sí. Pero desde la perspectiva cristiana, es un Dios que está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes? No se equivoquen ahí. Pero no vamos a ir al cristianismo ya mismo. Me quiero quedar en el judaísmo, ¿verdad? En esa visión de Dios, el Dios del Antiguo Testamento o el Dios de las Escrituras de Israel es dueño del bien y del mal. El bien y el mal están subordinados a Dios. Hay una pregunta que se hace en filosofía que es: ¿Dios escoge los mandamientos porque son buenos o los mandamientos son buenos porque Dios los escoge? ¿Verdad? ¿Qué viene primero? Eso no la va a responder aquí, se la dejamos para otro día porque no vamos a acabar. Pero es la idea de ese Dios que está por encima. Yo tiendo a verlo de esta manera. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tronco de Abraham en la primera clase? Sí.
es todo religión es de un pacto. Dios hace un pacto con el ser humano. Y se ve en todas las escrituras de Israel cómo Dios se mantiene fiel a ese pacto, aun cuando el pueblo le es infiel. Dios se mantiene fiel. Y siempre se interpreta en lo que nosotros llamamos hoy la política internacional, siempre se interpreta las invasiones, ya fuera de Asiria, ya fuera de Babilonia, ya fuera de Persia, se veían como castigo de Dios por la desobediencia del pueblo. Imagínense si esa cuestión del pacto es tan importante para las tres religiones que estamos estudiando, que el musulmán cree, y de la misma manera, incluyendo los de la comunidad de Ahmadiyya, ellos dicen que fue necesaria otra revelación. Es una cosa bien interesante, ¿verdad? Es decir, es necesario, Dios no pierde la esperanza en el ser humano, en ese pacto que comenzó desde el punto de vista de estas religiones, que comienza con Abraham. Y Dios mantiene, así que puede ser visto como una persona ¿verdad? Que participa de la guerra, que destruye pueblos. Eso está ahí, eso no se puede esconder, pero a la misma vez protege y bendice a ese pueblo escogido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la doctrina del destino manifiesto. Así como Dios escogió al pueblo de Israel de la mano de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, así mismo Dios escogió a los norteamericanos para que fueran los salvadores, los guardianes de América. Esa es la política del destino manifiesto. ¿Qué? Del destino manifiesto. Una política para permitir a los Estados Unidos dominar el... Sí. Cuando cambia la política norteamericana después de la expansión hacia el oeste, que ya a finales, yo creo que eso fue a finales del 19, ¿verdad? Y entonces comienza la visión expansionista con Rupert principalmente, si no recuerdo mal, para expandir entonces y expandirse al resto de América Central, Caribe. El primer gran impacto del destino manifiesto fue el canal de Panamá. El canal de Panamá, correcto. Bueno, pero no despegamos. Ahí sí que puedo estar un rato. Bueno, Dios en el Antiguo Testamento, Dios en las Escrituras de Israel se relaciona. Ahí están varios de los atributos. Cuando yo escribo ahí tetragramatón, son las consonantes. Porque no se puede, ese es las consonantes del alfabeto hebreo. No se menciona y no se usan vocales para escribir. Entonces ese es el respeto, esa reverencia del judío hacia Dios. Y entonces ahí les presento algunos atributos. Les menciono solamente en el primero, Génesis 2:4, porque ahí es donde se ve el escrito de esa manera. En Elohim, que es el más usado, lo vemos en Génesis 1:1. Y ahí están los diferentes atributos: fuerza suprema, poder de la creación, el que se revelará, todopoderoso, fundamento de toda existencia, y Dios protector de los ejércitos. Voy a mover. Aquí yo tomo esta parte de la presentación de ellos. Ellos ya lo dijeron: solo hay un Dios, creador del universo. El Dios de todas las religiones reveladas es el mismo. Así que vemos en el Corán, claro, el Corán es posterior, acuérdense, al cristianismo y al judaísmo, como que un intento de integrar a las anteriores. Hay un respeto de eso, que no es algo que nosotros vemos, o por lo menos los prejuicios nuestros no nos permiten ver eso hasta que no lo conocemos. Y es una cosa diferente. Y también discernir, que lo dijo el imán, muy bien dicho, discernir que no todo lo que nosotros pensamos que es Islam, en particular la cuestión que tiene que ver con las mujeres, es necesariamente Islam, o es la cultura, como decía Nino ahorita. En el Islam y en árabe, el nombre propio de Dios es Alá. Hay 99 atributos, y Alá significa un Dios que es perfecto en todas las maneras, la fuente de todo lo bueno y sin cualquier debilidad. Decía Carlos que ese Dios como que negocia, pero un Dios como que hay algunos teólogos que dicen que es un Dios que se arrepiente de lo que ha hecho. Cuando es una cosa bien interesante. A mí me gusta mucho un texto, yo no recuerdo en qué libro del Antiguo Testamento está, que dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese Dios que camina. Entonces, que en el caso del cristianismo lo vemos representado en la figura de Cristo y se expande este concepto. Ustedes saben que en la Constitución de Puerto Rico se decía, eso lo decía Serrano Hayes, decía que la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha. O sea, como que decir que nosotros los derechos que se aprueban en nuestra Constitución son más que los de la Constitución de Estados Unidos. Acá nosotros pensamos que en Cristo es que se manifiesta ese amor, pero ese amor de Dios ya está en la Escritura de Israel. Y Jesús es respuesta de lo que está escrito en la Escritura de Israel. Isaías decía, ¿cuántas veces yo estoy parafraseando? O sea, no exactamente, ¿cuántas veces he querido juntar como la gallina junta los polluelos? O sea, ese es ese rostro que unos teólogos dicen que es el rostro materno de Dios. Es ese elemento de cuidado. Todo eso lo vemos en los conceptos de Dios de Israel. Sin tratar otra vez de desviar esto, pero tú has hecho un punto ahí que yo quisiera tratarlo con algo que dijimos en la clase pasada en reacción a algunas cosas de lo que estaba aprendiendo Lorena. Sí. No sé, me parece a mí que no se puede perder de perspectiva del momento histórico en que ocurren los eventos y cómo esos eventos se van desarrollando a través del tiempo. La Constitución de Puerto Rico es una constitución moderna. No le podemos pedir a la Constitución norteamericana de 2700 que tenga la visión del ser humano que tiene la Constitución de Puerto Rico de 1952, o por eso, por ejemplo, la Constitución de Cuba de 1940. Y esa es la realidad también en nuestra religión. O sea, hay unos aspectos históricos, y no hablaba de la cultura y el rol de la cultura visible en la religión, que es difícil diferenciar unos de otros. O sea, es difícil desquetarlos, si queremos hablar de una manera, unos de otros. Están ocurriendo en un mundo de seres humanos y lo que estamos viviendo nosotros. O sea, lo que para nosotros hoy es una aberración, hace 250 años atrás era el día a día. Y no podemos pasar juicio, yo creo, de lo que ocurrió antes. Por eso las enmiendas de la Constitución norteamericana. Las enmiendas son por el paso del tiempo. Claro, claro. Una visión diferente de la relación del ser con el Estado. Sí. Y a veces, pues, es difícil, creo que tú dices también, de diferenciar cultura de religión porque ocurre en un ambiente cultural y somos seres humanos los que estamos interpretando todo esto. No, y creándolo también, y lo estamos produciendo. O sea, todo lo que existe es producido por seres humanos, porque no se puede hacer de otra manera. Y para mí eso tiene un gran valor. Y eso nos debe llevar al aprecio de lo que se vivió. Es que no puede haber, para que haya un respeto, que es lo que la humanidad necesita hoy, tiene que haber un conocimiento. Perdonen esta cita que les voy a decir ahora. Por la persona que lo dijo. Está en el libro Mi Lucha, Adolfo Hitler. Pero miren la frase que está en ese libro. Dice, solo puedo combatir por lo que amo. Amar solo lo que respeto. Y a lo sumo respetar solo lo que conozco. Qué pena que lo dijo él, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es que 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4, que lo digo un loco. Pero miren, qué interesante. Jesús decía, y conocerás la verdad, creo que es el Evangelio de Juan, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, el concepto de la verdad, el verbo, esa gnosis en el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios que se escribe, está bien influenciado también por la filosofía griega. Bueno, esto es un tema bien amplio, vamos a ver, dile. Que, ¿verdad? Hablando un poco de la pregunta que hizo inicialmente, si Dios en el Viejo Testamento lo podríamos ver como un Dios amoroso o un Dios castigador, pues eso a mí me lleva a preguntarme, ¿verdad? Bueno, y a veces me cuestiono yo misma por preguntarme eso. Cuando yo hablo de Dios, yo digo, bueno, Dios es el creador, creó bien, pero también creó la parte, no, el mal.
Y quizás nosotros como humanos no podemos decir es bueno o es malo, no podemos remitir ese juicio. Es todo uno. Interesante ese punto. El libro de Job es un ejemplo de eso, cómo Dios es dueño de bien y mal. Pero una cosa, pues, ¿cómo podremos entender eso plenamente? Cuando lleguemos al cielo. A veces uno se siente mal de uno interrogárselo. Uno mismo dice, pero Dios, si tú fuiste tan bien y que creaste el mal, ¿entiendes? Y nos hiciste en esta condición de humano. Pero creo que es parte natural. Uno, Sí, sí, ajá. Estamos desviándonos del tema, pero también eso, María, tenía que verse en la luz del libre albedrío. Es otro tema completamente Ah, diferente. bueno. Pero ese tema lo vamos a tocar, quiero que lo sepan, porque uno de los elementos que es común a las tres religiones es el libre albedrío. Y en la Biblia hay dos conceptos que se dan, que es el tema de lo que llaman la predestinación. Eso es el libre albedrío, que eso se ve en la Biblia. Pero ese es el libre albedrío, lo vamos a tocar. Así que vamos a volver cuando hablemos de ese tema, vamos a ver esa parte. Ya ustedes recitaron el credo de Nicea, pero ya para que ustedes vean El apóstol. el credo apostólico, y que en el cristianismo vemos a ese Dios revelado en tres personas. Dios en tres personas. Hay un himno precioso que se llama, yo no sé si te acuerdas, que dice: Dios en tres personas, bendita Trinidad. No sé si lo has escuchado, pero Lizzy después se lo canta. Ya canta precioso. Bueno, es decir, nuestro Dios es trino, y es Dios revelado en la figura de Jesús. Y Jesús tiene ese carácter, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso tuvo una evolución durante ese segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Fue evolucionando ese concepto a raíz principalmente de las herejías, de lo que la Iglesia Católica en aquel momento establecía como las herejías, que en este caso en particular, Ario en un tiempo, Marción en otro tiempo, que decían, que cuestionaban la figura de Jesús, movido ya fuera por la negación de las escrituras de Israel. Marción era lo que decía, que todo lo que oliera Antiguo Testamento, Antiguo Testamento no decía, todo lo que era a escritura judía, para afuera. El único evangelio para él era Lucas. Era Lucas. Apocalipsis, imagínate, Apocalipsis que tiene una cita del Antiguo Testamento por verso de la Escritura. O sea, es una interpretación creíble, de una referencia continua al Antiguo Testamento. Es decir, que se fue produciendo, ¿verdad? Definiendo ese carácter hasta llegar finalmente a nuestra fe de que Dios en tres personas. Si me acuerdo, ustedes me pueden ayudar en esto, de la misma naturaleza, pero se manifiestan diferentes. Eso es lo que dice el último concilio. Yo les doy la cita más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese Dios, y aquí es la parte más interesante, lo que dan 10 minutos de clase, vamos a ver si lo logramos. Ustedes saben que la clase pasada estuvieron hablando del tema de las mujeres, el hombre, etcétera. Y me parece bueno traerlo. Y entonces he traído esta cita que es de Génesis 1 y 2, son los relatos de la creación. Lo que se habla de ese Dios creador, que es común en las tres religiones, ese Dios que crea de la nada. Acuérdense que el Islam ya tiene la experiencia del judaísmo y el cristianismo, recoge de esos textos, y vamos a leer de Génesis, y vamos a leer del Corán, del Sura 7 a la línea 54. Vamos a coger primero el Corán, porque es el más corto. Si lo puede leer, Ara, el chiquito, María. vuestro Señor es Adán, que ha creado los cielos y la tierra en 6 días. Luego se ha instalado en el trono, cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente, y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por su orden. ¿No son suyas la creación y la orden? Bendito sea la Señor del universo.
Dios creador. Está más que claro, está más que definido. Vamos a ver entonces lo que dicen en los relatos de Génesis 1 y 2. Si ustedes lo leen con calma, se van a dar cuenta de que hay un relato de la creación en Génesis 1 y hay otro relato en Génesis 2. Vamos a ver que está en el 1 y vamos a ver que está en el 2. Vamos a ver primero el del 1. ¿Alguno de ustedes que lo quiera leer? Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Ahí Dios creó al hombre y a la mujer. ¿A quién creó primero ahí? Al hombre. Ahí, imagen, la miembro lo creo. Vamos a la segunda. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podemos ver ahí, esto conectándolo con la clase pasada, cuando se estaban cuestionando el asunto de las esposas en el Corán. Entonces el imán quiso traer algo que es cierto, que es que el Corán con relación a la mujer le brindó más oportunidades a la mujer. Él lo explicó y yo creo que lo explicó bien. Es importante recordar esto y lo vemos en estos textos. Todos los libros sagrados se desarrollan en estructuras sociales patriarcales, donde estas religiones ponen como centro al ser humano frente a toda la creación. Por eso es mucho más difícil para el cristianismo o para el judaísmo o para el islam comprender o darle seriedad a la protección de la naturaleza, porque nosotros fuimos endoctrinados para explotar la naturaleza. Es una cosa que el capitalismo interpretó estos textos como que el hombre es quien es el mayordomo de toda la creación. Está Dios, el ser humano y lo creado. Y lo creado está al servicio del ser humano. Y esa es la plataforma de toda la explotación del cosmos y el problema de la ecología que nosotros tenemos. Y es porque nosotros nos creemos eso. Claro, la vida nos ha dicho que no va por ahí. Entonces, habrá habido otros acercamientos y nosotros entendemos ahora que ser mayordomo de la creación, que entonces en Génesis es el protector de la creación. Pero eso es un acercamiento que viene por los problemas del orden ecológico o del orden ambiental. Y yo creo que la Biblia te da espacio para eso. ¿Cómo se interpreta
en forma diferente. Entonces, aquí, claramente, el hombre está por encima de la mujer y de ahí se han desarrollado toda una serie de doctrinas y de pensamientos que subordinan a la mujer al varón. Imagínate usted, Aristóteles vino antes, pero es de la cultura griega, decía, perdóname, sí, no sé si era Aristóteles o era Santo Tomás de Aquino, sí, con la influencia de Aristóteles, que decía que la mujer es un hombre incompleto. Y hay una serie de citas de hombres importantes en la teología haciendo expresiones de subordinación, incluyendo católicos y protestantes. O sea, no quieran ustedes escuchar las cosas que decía Martín Lutero de la mujer, pero que era parte de cómo se entendía la sociedad, la cultura, se entendía. Así que hay que partir de ahí y comprender que eso era así. De ahí, entonces, tanto en las escrituras de Israel como en las escrituras cristianas, vemos maneras distintas de acercarse al tema del hombre y la mujer. En este mismo texto dice, varón y hembra los creó. Y en este mismo texto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, si yo analizo eso desde la perspectiva de lo que se llama hoy la perspectiva de género, que es ver las relaciones sociales entre hombre y mujer, yo tengo que saber que hay una invitación. Oye, bueno, pues está bien, fue de la costilla. Ah, pues primero fue el hombre, pero ojo, porque entonces serán una sola carne, una sola persona. Entonces, tanto el Corán como la escritura de Israel, como las escrituras cristianas, hacen un mayor énfasis, si ustedes se dan cuenta, a lo que tiene que hacer el hombre frente a la mujer. Pues eso también está dentro del contexto patriarcal, porque no se lo dice a la mujer. Jesús le dice a los hombres, mira, si tú miras a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. ¿Y por qué no le dice a la mujer? Y tú miras a un hombre, adulteras el corazón. ¿Por qué Pablo le dice le dice, no me acuerdo si es a los Corintios o no me acuerdo, pero le dice a las mujeres, respetar a sus maridos o sujetar a vuestros maridos, y al hombre le dice, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Así debe entonces amar. Pues ese amor es un amor que lo entrega todo. Y eso nos lleva al caso que ya quiero ir cerrando porque están llegando las 5. Y nos lleva a esta imagen de Dios en Cristo que nos presenta el apóstol Pablo. Es el caso de Filipenses 2. Ajá. Déjame terminar esta parte, porque quiero entonces... Ese fue Santo Tomás de Aquino, la suma teológica. En la suma teológica. Gracias, Leo, gracias. Bien. Miren esta imagen del concepto del Dios guerrero al Dios que el apóstol Pablo, antes que los evangelios, porque él escribe antes que los evangelios, mucho antes del credo, mucho antes, como con mentalidad judía, el fariseo, educado en la ley, y cómo él interpreta la acción de Dios por medio de Cristo. Y yo creo que esta imagen a mí me gusta muchísimo del Dios en el que yo creo. Porque aunque hay una estructura social patriarcal y hay muchos textos que afirman el patriarcado, hay otras voces en la misma escritura. Empezando por el propio Jesús. Porque Jesús cuestionó mucho de la estructura social patriarcal. Eso lo podemos hablar si quieren la semana que viene. Pero ¿cuál es el caso de Filipenses 2? Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Interesante. Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Concepto de obediencia en las 3 religiones. Este es el Cordero Inmolado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Danos la paz. Me encanta la Iglesia Católica. Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense lo que decía Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan, en la última cena, por allá por el Juan 15, 16, 17, que le dice que le lava los pies a los discípulos? Y cuando va donde Pedro, y va a ser el líder de la sucesión, y le dice, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Por qué ustedes creen que Pedro le dijo que no iba a lavar los pies? Es una humillación, porque entonces si él lo hace, lo tengo que hacer yo también. Seguro, no quiero ser yo. Entonces, no, y Jesús le dice, oye Pedro, si no lo haces, no tendrás parte ni suerte en el reino de Dios. Y Pedro, sincero como era, dijo, no solamente me lava los pies, me lava hasta las orejas. Hasta las orejas me la van a lavar. Es la idea. En otro texto sobre el tema del poder, Jesús y la madre de los hijos de Zebedeo, eso es en Lucas, dice, oye, mira, cuando tú no estés, que el 1 y el 2 sean mis hijos, sean los muchachos. Y Jesús le dice, no, los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así. El grande será el siervo. Fíjense las nociones. Por eso el cristianismo se relaciona mucho con la cultura del amor. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retira, un palo que ya se ruido, más nada. Es decir, y esto es lo que está en la mente de los primeros cristianos, esto está en la mente de Jesús de Nazaret, esto es en la mente de ese Dios que se encarna en la figura de Cristo. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Dios revelado en Cristo. Bueno, ya no hablo más porque ya son las 5:05. ¿Alguna reacción, comentario o pregunta? Carlos. Hay un detalle, cuando los fariseos le dicen a Jesús, le ponen el caso del hermano que se muere y se queda con la esposa del que el hermano se queda, que dice que Moisés tuvo que hacer, darle, o sea, básicamente lo que le está diciendo es, eso es aquí en la tierra porque en el cielo van a ser como ángeles. Ya no va a haber nada Ni de se eso. casan ni se dan en casamiento, eso es lo que dice él. Sí. Preguntas o comentarios, reacciones del grupo. Ajá. Yo quiero volver también a la definición de género suya, porque en estos tiempos actuales nuestros estamos viviendo esa metamorfosis, esa revelación de esa definición de género. Y sin descarrilar mucho la conversación, la definición de masculinidad para mí está teniendo una relevancia actualizada muy dramática, porque con la liberación femenina que vivimos en los 60, 70 y 90, con el machismo que estamos viendo en nuestra sociedad actual, tenemos estos términos tergiversados de lo que debe ser el hombre, la mujer, y las variaciones que puedan caer dentro de la ley de la naturaleza. Y estamos teniendo esa crisis de decir, esta es la única definición y explicación. Podemos estar equivocados en decir que esta es la única explicación posible. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Mire, Leonardo Bo, no sé si alguien allá tiene una pregunta. Pues déjame reaccionar rapidito y voy a Félix. Leonardo Bo escribió un libro que se llama Masculino y Femenino. Y Leonardo planteaba en ese libro que el asunto el problema de la crisis de la masculinidad era un problema ecológico. Entonces, miren esto, en Puerto Rico se dice que hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Y hay más mujeres que hombres, pero nacen más hombres que mujeres. Sí, porque la estadística. Y ese, por lo menos hasta hace varios años que yo miro la estadística, eso cambia en los años, la persona tiene como 20 que empiezan a morir hombres por la crisis entre los mismos hombres.
el concepto de la masculinidad, que es lo que nos define como hombres, es importante cuestionarlo. Y ver estos textos, como este que le acabo de leer, verlo desde esa dinámica, porque decía Pablo Neruda en uno de sus poemas, sucede que me canso de ser hombre, por la expectativa tan grande que recae sobre el varón. Entonces, esos son temas que hay que hablar, y la Biblia nos enseña mucho sobre eso, y Jesús nos enseña mucho sobre eso. Podemos hacer ese curso de universidad sin grado, si ustedes quieren, en algún otro momento, pero lo subrayo porque el tiempo avanza, pero estoy de acuerdo 100% con eso. Y hay maneras de ejercer nuevas maneras de entender lo que es ser hombre y ser mujer en una sociedad, que no es la guerra esta de las etiquetas y los nombres y las cosas. O las igualdades equívocas. No, igualdad, no somos iguales, somos diferentes. Es que un hombre con otro hombre tampoco es igual entre sí. No, definitivamente. Bueno, ¿alguien por acá hace una pregunta, Lizzy, en la red? Bueno, Félix tenía el micrófono abierto, pero ya lo cerró. No sé si quiere hacer una pregunta o un comentario. Bueno, pues entonces, si no tiene más comentarios, vamos a darle pausa. Me quedé en hablarle sobre los dos artículos, pero se los envío. Y entonces, nada, retomamos la semana que viene. Y entonces vamos a hablar sobre el documento, el libro sagrado. Dime. Comentario en breve, para mí muy revelador. Tu comentario sobre el rol del hombre vis-a-vis la naturaleza. Y nunca lo he pensado, honestamente. Y el momentum de dueño y señor, mayordomo, explotador al cuidador. Y honestamente, este Papa Francisco, es el primer Papa que activa y consistentemente está continuamente hablando de la explotación de la naturaleza, y eso lo ata obviamente con la riqueza de los pueblos. Así que ese punto me parece interesante. Yo quería hacer un comentario de que a mí parte de lo que me gustó muchísimo de la clase anterior, y creo que por lo menos para mí, en mi carácter personal, puede ser que otras personas estén en desacuerdo, es un ejemplo y tiene un poco de ver cómo ellos ven sus sagradas escrituras. No toman en consideración que a lo mejor el copista ese día tuvo un día malo, o estaba borracho, o tenía una gastritis y escribió mal. Y nosotros, sin embargo, sí cuestionamos y cuestionamos, por ejemplo, oye, Constantino, ¿por qué hemos escogido estos evangelios y no escogido estos otros, no? Los famosos apócrifos. Pero sí, porque los romanos eran muy buenos a escoger y ordenar las cosas, ¿no? Pero a mí de verdad que me inspiró el amor que esa gente tiene por su religión. Y creo que ciertamente, yo también, ellos es el equivalente a tener un sacerdote, un pastor enfrente de uno, que ese es su trabajo, en el buen sentido de la palabra, pero se ve que viene religión, por lo menos en mi caso particular, mejor de lo que yo vivo la mía. Y yo creo que eso para mí es una inspiración, ver cómo ellos... Se refiere a los musulmanes. A los musulmanes, sí. Puede ser amor o puede ser temor a cuestionar. Porque ellos son obedientes. Pero ¿sabes qué? Pero no importa, porque eso es la religión. La religión es la religión, como nos ligamos a Dios. Lo que es importante, que yo sugiero que no debemos abandonar y que ese Dios nos revela, es que no hay ninguna justificación para yo hacerle daño a otro ser humano. Seguro. O hacerme un daño a mí mismo. Seguro. Entonces, ese es el reto continuo que tiene el ser humano en esta sociedad. Cómo tú amas a Dios y te amas a ti. Entonces, si queremos estirarle chicle, ¿cuál es mi primer referente? De Dios, si no soy yo mismo, si yo soy la imagen y semejanza de Dios. Entonces tengo que amarme yo para poder amar a Dios. Y ya se la dicho, y un gran desafío, el amor es la actividad más peligrosa que existe en la vida, porque te reta a ser el mejor ser humano posible. Wow. Y representa sacrificio. Implica sacrificio. Cierto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Terminamos.